¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy toca otra vez meterle mano a la mochillo y lo que vamos a hacer es cambiar el filtro de aire. Así que en este capítulo os voy a enseñar cómo se cambia el filtro de aire, ya que vamos a meterle DNA para tener full power. Nada, ya sabéis que a mí me gusta mucho KN, pero actualmente no hay disponibilidad de filtros KN para la Tiger 900 porque todavía no existen, cosa que no entiendo, pero bueno, después de un año de la moto, que todavía no haya filtro KN. Pero bueno, tenemos DNA, que son prácticamente igual de buenos o incluso un poco mejores. La cuestión es que son un poco complicados de conseguir. Están hechos en Grecia, así que proudly made in the Europe. Vamos con ello, chicos, vamos a quitar el filtro de aire. Algo que me gusta mucho de esta moto comparado con la Tiger 800 es que tenemos el filtro de aire aquí, súper accesible, entre comillas, ¿vale? Ya habéis visto que lo primero hay que quitar los dos asientos. No nos olvidemos de desconectar los conectores del asiento calefactable en caso de que lo tengáis. Y nada, tenemos preparada una llave Allen del número, ni puta idea, y una llave Torx del 20, ¿vale? Es lo que nos va a hacer falta. Así que lo primero que vamos a hacer es retirar las tapas laterales, porque no sé si veis que ahí hay tornillos y no nos va a dejar acceder a ese tornillo y retirar la tapa con la tapa esta. Así que lo primero es retirar las tapitas. Vamos allá. Bueno, gente, que sepáis que hay que soltar estos 6 tornillos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Este no, este tampoco, tampoco y tampoco, ¿de acuerdo? Estos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También, si nos acercamos a ver, esto tiene una junta, ¿de acuerdo? Está todo sellado herméticamente para que no le entre agua. Y seguramente nos lo encontremos que esté un poco pegado. Así que lo que hay que hacer es, con mucho cuidado, con un destornillador, empujar el plástico, ¿vale? No tocar la junta que hay aquí, sino el plástico. Hay que empujar el plástico, no la junta, ¿de acuerdo? Porque si no, nos cargamos la junta. Empujar el plástico, haciendo palanca.